Amigos, mis lentes están súper rotos. Ya compré unos nuevos, pero los compré en línea, entonces no han llegado. En fin, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Carlitos Du. No olviden suscribirse en la parte de aquí abajo. Sí, aquí abajo, no sé. El día de hoy les quiero contar una historia, porque creo que hace mucho que no les cuento una historia. Todo comenzó cuando yo tenía como 18 años más o menos. Yo llevaba un ratito estudiando la carrera, como un semestre o algo así. Como ya les he contado, pues yo estaba en una ciudad lejos de mi familia, vivía solo y de repente, pues una noche me despierto con muchísimo dolor en los pies. Me acuerdo que para ese tiempo dormía muy bien, dormía como una roca. Entonces de repente me empiezo a despertar porque tenía mucho dolor en los pies. Me pasaba como una vez a la semana más o menos, y después comenzó a hacerse un poquito más constante, 2 veces a la semana, así hasta que de repente ya era todos los días. Obviamente, pues cuando eres estudiante, cuando eres estudiambre, pues estás en una ciudad nueva, no tienes a tu papá y a tu mamá que te lleven y que te traigan, que te vayan a buscar, y entonces pues caminas muchísimo para agarrar el transporte público y cosas así. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, estuve yendo a varios doctores, a los mejores doctores que mis papás me pudieron llevar, y pues al parecer yo tenía un mal congénito en los pies. Entonces algo estaba pasando con mis huesos. Ya olvidé exactamente la explicación que me dieron. Algo que recuerdo es como que mis huesos estaban mucho más largos que mis ligamentos. Dentro de todas las funciones que ya habíamos consultado, lo único que era súper claro es que yo me tenía que someter a una operación en los pies, pero pues todos los doctores decían que yo no iba a poder volver a caminar. Entonces mi familia y yo seguimos buscando más opciones para vacaciones de Semana Santa, que bueno, aquí en México son 2 semanas, son 2 semanas consecutivas en donde pues básicamente todo el mundo tiene vacaciones. Entonces pues yo me la pasaba en mi casa en esas 2 semanas con mis papás y demás. Entonces por fin encontramos al doctor que dijo que no pasaba nada, que él perfectamente podría hacer la operación, que yo iba a estar en cama o en muletas por 15 días aproximadamente. Justamente iba yo a poder volver a la escuela cuando comenzaran las clases después de la Semana Santa. A mí jamás en la vida antes de esto me habían operado, nada, nunca. Entonces yo no sabía exactamente lo que era una operación. Digo, mi mamá obviamente me había contado lo que es una cesárea y demás, pero pues yo pensé que eso eran cosas más complicadas. Yo antes nunca había estado en una operación, nunca me habían operado pues. Y la verdad es que no lo pensé tanto cuando me dijeron, cuando ese doctor dijo que él sí podía hacer un buen trabajo y que yo iba a caminar en 15 días, dije, perfecto, de aquí soy, que me operen ya, ahorita, ya. Lo platiqué con mis papás en ese mismo momento y pusimos la fecha al siguiente día. Entonces después de la consulta, ese día me acuerdo que fui a ver a mis abuelos y a mi familia y demás. Les comentamos que me iban a operar, bla, 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 etc. Al otro día llegué muy temprano al hospital, muy tranquilo. Ingresé yo creo que como a las 9 de la mañana más o menos, y me metieron al quirófano como a las 10 de la mañana, más o menos como a esa hora. Entonces pues ya, obviamente, pues ya saben, te quitan toda la ropa, te ponen una batita de hospital. Yo nunca en mi vida había estado internado, jamás, nunca, no sabía cómo era todo el rollo. Me metieron al quirófano, el doctor y la enfermera estaban como platicando sobre el calimbazo mientras preparaban todo para la operación. ¿Por qué no se concentran en lo que están haciendo y dejen de platicar? Recuerdo que me comencé a dormir, pero no estaba todavía tan dormido cuando de repente siento en los pies así como que frío, ¿saben? Así como que una línea en mis pies fría, helada. ¡Uah! Me estaban ya cortando y yo ni siquiera estaba totalmente dormido, no era anestesia, y sí sentí como unos piquetitos en los pies, como de lo único que me acuerdo. Lo siguiente que recuerdo es que desperté y no había salido ni siquiera del quirófano. Alcancé a ver cómo me vendaban los pies. Llegaron unos enfermeros y me llevaron al cuarto de hospital. Cuando yo llegué al cuarto de hospital, mi mamá, mi papá y creo que mis abuelos también ya estaban allá y me preguntaron cómo estuvo. Y como que desperté y les conté porque pues la verdad todo bien, todo había estado normal, todo había estado muy bien. El doctor entró, dijo que ya se iba, pero que la operación había sido todo un éxito. Entonces pues bueno, aquí yo tengo que recalcar algo así en grande. Yo soy una persona que me cuesta mucho pedir favores, me cuesta mucho depender de las personas, no me gusta dar lástima, no me gusta dar pena y ese tipo de cosas. Entonces todo esto va a predominar en este video. Pero llegó un momento en el que sí me dio como un poquito de sueño, entonces como que me dormía, despertaba, me dormía, despertaba. Y en una de esas yo creo que mi familia vio que yo estaba muy dormido, no querían despertarme, salieron todos del cuarto. Entonces yo de repente desperté, yo sentí muchas ganas de ir al baño y no había nadie en el cuarto. Pero la verdad es que no sentía nada de dolor, no sentía nada de dolor. El baño estaba dentro del cuarto y estaba súper cerca y dije, creo que pues sí la armo, ¿no? Está todo normal, no tengo dolor. No quise pedir ayuda. Entonces ahora que lo pienso años después, qué momentos, cómo se me ocurrió, no manches. Ni pedí una silla de ruedas, ni pedí ayuda, ni nada. Me levanté de la cama, me volteé, me bajé de la cama, caminé hasta el baño. Estaba yo pues así como que parado, ¿no? Orinando y de repente empiezo a sentir
sentir como que una sensación de humedad, como de líquido en mis pies. Entonces ya volteo para abajo, mis pies que estaban totalmente vendados, las vendas estaban rojas, o sea, un charco de sangre había hecho en el baño, impresionante, horrible, nunca lo voy a olvidar. Me súper asusté, así me friqué horrible. Comencé a regresar como, mamá, me estoy desangrando. Llegaron mis papás, le llamaron al doctor, le llamaron a las enfermeras, me dijeron que no podía pararme, no podía hacer ningún tipo de esfuerzo, tenía que estar totalmente acostado, reposando por los siguientes 7 días. Pero yo me sentía Superman, o sea, sentía que yo todo lo podía hacer solo. Las enfermeras me cambiaron las vendas, me volvieron a vendar todos los pies, absolutamente todo, me limpiaron las heridas, todo bien. Ya como a las 6, 7 de la tarde comenzó un poquito más de dolor y llegaron las enfermeras y me inyectaron los pies. Yo me imagino que era anestesia, se me quitó totalmente el dolor, ya no sentía absolutamente nada. Entonces seguía platicando como con mi familia, estaba yo acostado, no me movía ya porque ya había visto el charco de sangre. Como a las 10 de la noche más o menos, el doctor regresó a mi cuarto a ver cómo estaba, evolucionando y todo. Me revisó, me dijo que todo estaba perfectamente, ya tenía un poquito de dolor. Me preguntó cómo estaba, le dije que ya había empezado a sentir un poquito de dolor y dijo que si todo estaba bien, que si no tenía muchísimas molestias, que ya me podía ir a mi casa. El doctor se despidió, se fue, me dio una cita para revisión en 7 días después. Y pues bueno, ya como a las 11, 12 de la noche ya tenía un poquito más de dolor en los pies, pero decidí irme a mi casa. Entonces mis papás dijeron que estaba bien, que mejor nos fuéramos a la casa ya, porque también ya saben, las cuentas de hospital luego se vuelven enormes y pues ya, mejor nos íbamos a nuestra casa. Pidieron una silla de rueda y me cargaron para ponerme en la silla de ruedas y llevarme hasta la camioneta. Cuando mi papá me cargó, ahí fue cuando dije, en su puta madre, les juro por Dios que fue horrible, o sea, no mames, el dolor que tenía en los pies, eran como punzadas en los pies, no, horrible. Entonces obviamente me comencé a quejar de dolor. Hasta el día de hoy es el dolor más fuerte que he tenido, de verdad. Fue horrible. Estuve en la silla de ruedas, me llevaron hasta la camioneta y hasta ahí el dolor ya se me había intensificado muchísimo. Cuando llegué a mi casa, de verdad, yo lloraba del dolor. Me dieron como todos los medicamentos que el doctor me había recetado. Dijeron que si me regresaban al hospital, pero por Dios, yo ya no soportaba que me movieran, no quería que me tocaran, estaba muerto de dolor, tenía muchísimo dolor, me dolía horrible. A este punto cabe recalcar lo que me hicieron en los pies. Mis huesos estaban mucho más largos que mis tendones o mis ligamentos o lo que sea. Entonces lo que el doctor dijo que se debería hacer era cortar la mitad de las falanges para que los dedos queden justo a la medida de mis tendones, y eso fue lo que hizo. Cortó mitad de las falanges, que digamos las falanges son estos huesos, cortaron los huesos y unieron otra vez. Nunca me he quebrado un hueso, pero yo creo que el dolor en los huesos es muchísimo dolor. El doctor dijo que no podía moverme, no podía ir a bañarme, no podía levantarme, pero para nada. Tenía que estar 7 días en total reposo. Estuve 7 días en cama sin moverme. Para bañarme me acuerdo que mi mamá me limpiaba como por todas partes con toallitas húmedas, todo el mundo me cuidaba, pero en un momento de descuido, 7 días después, antes de mi cita con el doctor, decidí que yo me podía bañar solo. Me pasé a una sillita, fui al baño, me bañé, sí tenía muchísimo dolor, pero me aguanté como los machos y me pude bañar, no tan bien, pero me pude bañar. Me puse como unas bolsas en los pies porque quería aprender a bañarme solo, no quería que alguien más me bañara. Me llevaron en silla de ruedas a ver al doctor para revisarme. Obviamente quitó todas las vendas de mis pies y yo me asusté muchísimo porque mis pies estaban negros, estaban totalmente negros. Yo dije, bye, o sea, ya de aquí, o sea, Rubí, ya me quedé sin pies, no voy a caminar, me los van a cortar, esto es gangrena, evidentemente esto es gangrena, pero no era gangrena. El doctor dijo que era totalmente normal, no dijo que ya estaba todo bien, que yo iba a poder regresar a la escuela en una semana después. Cuando yo regresé a mi casa, mis pies estaban súper inflamados, súper hinchados, eran así unas bolas, eran unos globos. Le llamamos al doctor, el doctor dijo que estaba muy bien porque pues por el movimiento y demás, y sí, la inflamación se fue bajando. Yo ya tenía muchísimo dolor, me tomaba pastillas para el dolor, no, horrible. Para no hacerles el cuento más largo de lo que es, no pude volver a la escuela cuando era el tiempo. Pasaron 2 semanas y yo todavía tenía muchísimo dolor, no podía ir a la escuela porque me pasaba a la silla de ruedas y en menos de 15 minutos mis pies ya estaban inflamadísimos. Preferimos seguir esperando porque pues yo no quería perder los pies, la verdad. Un mes
y medio después, más o menos. Como ya lo conté antes, no estudiaba en la misma ciudad en donde vivían mis papás, entonces me llevaron hasta donde yo vivía, que estaba como más o menos en auto, como a 6-7 horas de mi casa. Y mis papás no me querían dejar volver, pero yo ya tenía menos dolor, o sea, no podía tocar mis pies, pero para nada, pero ya tenía menos dolor, ya podía estar en la silla de ruedas pues algunas horas. Mis papás hablaron con unos vecinos que yo tenía, que no conocí en ese momento. Hoy por hoy ya son personas que viven en mi corazón, que son mis padrinos, que los recuerdo con muchísimo cariño y siempre los voy a recordar. Y hablaron con ellos dijeron que iban a estar muy pendientes de mí y que iban a estar ahí para lo que sea. Se comprometieron a llevarme desayuno, almuerzo y cena, porque pues yo iba a estar en silla de ruedas. La universidad donde yo estudiaba estaba como en transporte público como a 2 horas y media. Hablé con un amigo que vivía cerca de mi casa, se comprometió a ir a buscarme, llevarme a la escuela y luego regresarme a mi casa. Ya mis papás se despidieron de mí, mi mamá lloraba porque no quería que yo me quedara, y toda mi familia en general me decía, ¿sabes qué? O sea, mejor quédate en la casa, no estás bien, no te ves bien, se ve que tienes muchísimo dolor, mejor regrésate a la casa, retomas tu carrera el siguiente año o el siguiente semestre. Pero yo, perro, o sea, no quería, yo no quería perder el año, yo quería seguir estudiando, todo bien, no podía tomar todas las clases. Mi amigo me hacía el favor de irme a buscar como a mediodía, subirme a su auto, subir mi silla de ruedas, porque aparte ya era temporada de exámenes, entonces yo tenía que presentar exámenes. Y aquí es donde quiero como hacer mucho énfasis. Este tiempo que yo estuve en silla de ruedas en la escuela, de 4 a 6 meses, fue terrible. No estoy acostumbrado como a depender de favores, depender de otras personas, y la verdad es que me pegó muchísimo como en el autoestima. Me sentía expuesto, todo el mundo te ve porque como estás en silla de ruedas, ¿qué te pasó? Contesta todas las preguntas de todo el mundo, explícales todo lo que te pasó. Obviamente eso con el tiempo se fue pasando, ya que todo el mundo sabía lo que tenía, pues ya nadie me preguntaba, pero yo todavía me sentía expuesto. Y esto lo cuento porque hace poquito en el trabajo tocamos un tema. Resulta que existen unas estadísticas que indican que el bullying más fuerte está entre alumnos y maestros, y una persona me estuvo contando como su experiencia y yo recordé esta experiencia y por eso es que la quiero contar. Sí me sentí no buleado, pero me sentí muy expuesto ante mis compañeros. En donde yo estudiaba, para llegar a mi salón justo había una rampa para discapacitados, pero era una rampa muy inclinada, la verdad estaba súper mal hecha y yo no la podía subir, no podía subirla solo, siempre necesitaba ayuda. Mucha gente que me veía como batallando con la silla de ruedas, la gente podía caminar, irse y ni siquiera me volteaban a ver, y ahí fue cuando todo este rollo interno comenzó como a crecer más y a crecer más y a crecer más, como inseguridades y miedos y cosas como qué tal que no vuelvo a caminar, qué tal que me quedo siempre en esta silla de ruedas, porque pues ya pasó más tiempo de lo que el doctor había dicho y yo no estoy mejorando, todavía tengo mucho dolor, no me puedo parar. No es que exista gente que sea mala, pero las personas que se decían mis amigos totalmente desaparecieron. En toda esta etapa nunca los vi, nunca me visitaron, nunca nada. Pero tengo que reconocer que los golpes más fuertes los recibí de mis maestros. Ahora que lo veo a la distancia y años después y ya totalmente recuperado y demás, bueno, no totalmente, ahorita les cuento esa parte, pero yo no sé cómo nunca fui a quejarme como a la dirección o a la coordinación o algo, porque de verdad fueron cosas que hasta el día de hoy recuerdo y me da coraje. Ya me recuperé de ese tema, pero habían maestros, como 3 maestros que siempre hacían como comentarios y a mí me pegaban. O sea, la verdad es que me pegaban fuerte, no sabía cómo tomarlo, pero me sentía peor y peor y peor y peor y peor. Me acuerdo que había un maestro, me comenzó a apodar Hot Wheels. O sea, imagínense, yo ya me sentía súper mal por no saber lo que iba a pasar con mi situación, y una persona un maestro ya estaba haciendo bromas de mi condición. Todo ese tiempo nunca dije nada, no me puse como a pelear con los maestros ni nada, pues me sentía muy pequeño, la verdad. No sabía cómo iba a funcionar el resto del tiempo, no sabía si iba a terminar mi carrera. Esto no está bien, esto definitivamente no está bien, y más porque de alguna u otra forma era nuestro maestro y era un líder de opinión para nosotros. Nosotros aprendíamos de él. Obviamente no fue el único, fue el que más resaltó, pero tuve 3 maestros más que hacían comentarios de la misma forma, así como solo no te saco porque van a decir que es discriminación y cosas así, y pues no estaba chido. Y también en especial recuerdo a un maestro que de repente en ese mismo día me decía, ¿sabes qué, Carlitos? Hoy tú vas a dar la clase. En ese momento yo odiaba al maestro dar una clase. Si hubiera sido cualquier otro día antes de la operación, yo encantado daba una clase porque aparte me gustaba mucho esa materia, pero en silla de ruedas, estar frente a todos mis compañeros expuesto, yo les decía, por favor, no me hagas esto, no quiero, no puedo, no siento que tenga la capacidad, no siento que tenga la fuerza necesaria, no, por favor. Y no, me dijo, si no das la clase vas a reprobar. Como sea, pasé a dar la clase. Después de que terminé de dar esa clase, ese maestro que se llama Miguel se puso de pie, comenzó a aplaudir, le dijo a todos mis compañeros que
eso era un acto de valentía y que lo que yo estaba haciendo era algo que todo el mundo debería aprender, a superar sus miedos y enfrentarse a una realidad que no sabes si va a poder cambiar o no, pero es lo que tienes en este presente y la tienes que enfrentar a como dé lugar. Y sí, todos mis compañeros comenzaron a aplaudir y a felicitarme y demás, pero yo en ese momento lo único que pensaba era: Miguel, que era mi maestro, te odio. O sea, yo no entendí absolutamente nada del lado positivo de todo eso. Más o menos 4 o 5 meses después, por fin pude pararme con muletas. Un día mi amigo se fue y yo dije: claro que puedo. Porque bueno, para ese entonces yo tenía un auto que estaba pues nada más estacionado allá fuera de mi casa, porque hace meses que no lo utilizaba por mi operación. Ese día dije: pues, ¿saben qué? Creo que me siento bastante bien, voy a intentar manejar. Me subo a mi auto y comienzo a manejar. Manejé un poquito y dije: sí puedo, claro que puedo. Fui a visitar a un amigo que vivía como a 1 hora de mi casa y él me dijo: güey, o sea, ¿qué haces aquí? No manches, ¿cómo te atreves a manejar? Y yo así: todo bien. De repente comenzó a darme un poquito de dolor, bueno, bastantito dolor, y le dije: ¿sabes qué? Antes de que empeore esto, me voy a tomar mis pastillas del dolor, ya me voy a mi casa, ahí nos vemos. Y me subí a mi carro y me fui. Y la verdad es que como a 10 minutos antes de llegar a mi casa, en pleno periférico, se me apaga el carro en un semáforo. En pleno periférico, o sea, imagínense, y no encendía el maldito carro. Marqué a la aseguradora, me mandaron una grúa, pero en lo que llegaba la grúa, la gente del tráfico, yo me imagino que se empezaron a extrañar de que yo no bajaba, no hacía absolutamente nada, y personas empezaron a acercarse al auto y yo les expliqué pues que no podía manejar, que ya tenía mucho dolor, que ahí traía mis muletas y demás. Me encontré gente muy amable, me apoyaron moviendo mi carro a una orilla para que el tráfico pudiera fluir en lo que yo esperaba la grúa. Pues ya la grúa llegó, etcétera, todo salió muy bien, pero fue así como chin, o sea, todo iba muy bien. Ese día tuve mucho dolor y casi no pude dormir. No le quise decir nada a mi mamá porque pues la verdad fue imprudencia mía, pero pues mamá, te estás enterando ahorita, saludos. 3 meses más pasaron y yo ya me sentía un poco bien, entonces decidí retomar mis actividades normales, obviamente con muletas, pero normales. Hasta el día de hoy la parte de mis pies, que es como de los dedos y un poquito de la planta, no tengo sensibilidad en esa parte, y pues la gente que me conoce en persona se da cuenta que yo me golpeo como con la mesa, con las sillas, con todo. No tengo sensibilidad aquí, no calculo bien y me ando pegando con todo, pero decidí volver a trabajar. El semestre ya hasta había terminado, estaba en exámenes finales. En mi último examen final era con este maestro que les comenté que me había hecho dar la clase y yo me sentí muy mal con él, yo sentía que lo odiaba. Tenía una entrevista de trabajo como a las 11 de la mañana, el examen era como a las 8 de la mañana. Puedo ir a presentar mi examen y luego irme a mi entrevista y volver a trabajar. Para mi sorpresa, el maestro decidió hacer el examen oral 1 por 1, pero yo soy de los primeros en la lista. La verdad es que no iba a tardar muchísimo y dije: bueno, va. Dieron las 9, las 10 y no, o sea, y yo no pasaba, y habían pasado todo el mundo y a mí me había saltado de la lista. Yo tenía que ir a mi entrevista a como diera el lugar. Entonces le dije a un amigo: ¿sabes qué? No seas malo, yo ya me necesito ir, por favor, dile al maestro que me tuve que ir a mi casa, lo que sea. Me fui a mi entrevista de trabajo, llegué, hice mi entrevista, todo bien. Mi teléfono comenzó a vibrar, como que vibraba, volteaba y era un amigo, pero no le contestaba porque obviamente estaba en una reunión, porque aparte ya me habían dicho que me había quedado con el trabajo, entonces no contestaba, o sea, no dejaba de vibrar mi teléfono. Entonces ya dije como: disculpen, o sea, voy a contestar. Era mi amigo y me decía: ¿sabes qué? El profesor Miguel quiere hablar contigo, te lo paso. Y yo le iba a decir: no, pero ya me había pasado al maestro y me dijo como: Carlitos, espero que estés muy bien, ya no te pude ver, yo te dejé al final porque quería platicar contigo, esto ya no fue posible, espero que estés muy bien, que estés evolucionando muy bien, que tu salud mejore muchísimo. Yo sé que tienes algunas complicaciones ahorita, pero créeme que es algo que vas a superar con el tiempo, ten muchísima paciencia. En fin, me dijo muchísimas cosas que hasta el día de hoy tengo muy presentes. Me dijo que cosas como esta no me impidieran soñar, que soñara muy alto, que nunca me cansara de soñar, de desear, de pedir, de luchar, porque él sabía que yo era una persona muy capaz. Eso fue lo que él me dijo. También me dijo como: sabes que soy una persona que comprende mucho, no necesitabas mentirme, lo cual me quedé así como: ¿será que alguien ya le dijo que no era una emergencia, sino que vine a una entrevista de trabajo? Me dijo: sabes que yo estoy aquí para lo que necesites y aquí voy a estar siempre. Si tú necesitas algo, con confianza, ven a platicar conmigo y no pasa nada. Yo pensé que todo esto me lo dijo porque tenía algún aprecio por mí y porque era la última clase que yo tomaba con él durante toda la carrera. No tenía por qué volver a verlo. Resulta que, bueno, yo me quedé con el trabajo y en estas fechas tuve muy presentes sus palabras porque yo estuve en la empresa de comunicación más grande de México y de América Latina, y me acuerdo perfectamente que la primera vez que entré a esta empresa fue algo que yo había deseado con el corazón por muchísimo tiempo. Lo había hecho obviamente con muletas y para mí fue muy significativo porque había pasado por muchas cosas en todo ese año y lo había culminado de una manera muy buena. Es un día que no voy a poder olvidar nunca. Estuvo increíble y fue un parteaguas para todo lo demás que vino después, pero ese mismo día,
justo en la mañana antes de entrar a la empresa, me acuerdo que alguien me llamó, recibí mensajes y es que el profesor Miguel había perdido la vida, había fallecido de un infarto en esa madrugada y yo no lo podía creer. Para mí un día muy especial por lo que les conté ahorita, pero bueno, después de que salí de ese día estaba como muy emocionado por todo lo que me había pasado, pero también estaba como muy pensativo por el maestro y entonces de repente me llegó como todo de golpe, entendí por qué el maestro me había hecho dar las clases y era como una manera de enfrentar mis miedos y verlos a la cara y entendí que el coraje, la impotencia y la inseguridad que yo tenía por dentro se había convertido en fuerza y gracias a eso fue que pude lograr muchas cosas después, como lo que les acabo de contar, y todo entonces tuvo sentido. La llamada que había tenido por teléfono con él días antes, como una despedida, no sé, y aprendí mucho y con esto me doy cuenta de que todos los videos de Storytime que les he contado por alguna razón terminan en muerte, pero para mí ha sido muchísima enseñanza. Hasta el día de hoy recuerdo a su profesor y le agradezco mucho que me haya hecho pasar por todas estas cosas tan incómodas de hacer y tan difíciles, porque reforzó mi seguridad y me hizo ser mucho más fuerte para todo lo demás que venía después, porque obviamente tengo muchas más historias que contarles. La vida de soltero universitario es complicada y la verdad es que a mí me dio con todo. Ya me tardé como otros 3 meses para poder andar sin muletas y bueno, al día de hoy estoy muy bien, yo considero que estoy muy bien. Hay muchas cosas que no pude volver a hacer, mis pies son muy torpes, como que me tropiezo conmigo mismo, o sea, hay ciertas cosas que no puedo hacer, pero puedo caminar y ahora puedo correr. De repente sí me duelen mucho los pies, de hecho por eso es que utilizo Crocs, como ustedes ya saben, porque es como el único tipo de calzado que mis pies pueden aguantar sin que me duelan tanto. Pues ya me quedo con esta lección, espero que a alguien de ustedes les sirva también y por hoy es todo. Espero que les haya gustado este video y yo me voy no sin antes dejarles una enorme sonrisa que nos dure hasta el siguiente video. Bye.